Soy la doctora Adriana Rocaspana, hematóloga, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y además tengo a cargo el servicio de hematología del Hospital Provincial del Centenario. Hoy vamos a ver el tema anticoagulación y antiagregación. Las drogas antiagregantes plaquetarias son utilizadas para el tratamiento, prevención primaria y secundaria de enfermedades isquémicas del árbol vascular arterial, entre ellas enfermedad arterial coronaria, accidente cerebrovascular y enfermedad arterial periférica. Vamos a analizar el mecanismo de acción de estas drogas, la vida media y el tiempo de suspensión requerida de las drogas antiplaquetarias. Todos estos conceptos están vertidos en las guías de diagnóstico y tratamiento de la Sociedad Argentina de Hematología. En este gráfico pueden observar las diferentes drogas con el mecanismo de acción, vía de administración, la vida media, el pico de acción, la duración del efecto y el tiempo de interrupción recomendado ante un procedimiento invasivo. Vamos a analizar la droga antiplaquetaria más conocida por todos nosotros, que es el ácido acetilsalicílico, la aspirina. Ejerce su acción por inhibición de la síntesis del tromboxano A2 en forma irreversible. Se administra por vía oral, tiene una vida media de 15 a 20 minutos, con un pico de acción de 30 a los 30 minutos, y como su efecto es irreversible, va a tener que interrumpirse su administración 7 días previos ante un procedimiento invasivo. Esto entonces varía de acuerdo a la droga antiplaquetaria utilizada, como pueden ver y analizar en este gráfico, ya sea aquellas que actúan bloqueando al receptor P2 y 12 en forma irreversible, como la ticlopidina, el clopidogrel, el prasugrel, que se administran en forma vía oral y se deben interrumpir entre 5 a 7 días previo al procedimiento invasivo. Así pueden analizar a las diferentes drogas antiplaquetarias. Con respecto a la indicación actual de las drogas antiplaquetarias en la profilaxis primaria, en la enfermedad coronaria se indica ácido acetilsalicílico 100 miligramos por día, en la diabetes tipo 2 también ácido acetilsalicílico 100 miligramos por día. En los síndromes mieloproliferativos crónicos Filadelfia negativos, ellos son policitemia vera y trombocitemia esencial, utilizamos ácido acetilsalicílico 100 miligramos por día. Y en la obstrucción carotidia asintomática, ácido acetilsalicílico 100 miligramos por día o bien clopidogrel 75 miligramos en pacientes intolerantes a la aspirina. Estas indicaciones son indefinidas, excepto cuando se indique algo diferente por su médico tratante. Con respecto a la profilaxis secundaria, en el síndrome coronario agudo con o sin elevación del CST, se indica la combinación de ácido acetilsalicílico 100 miligramos por día más clopidogrel 75 miligramos día en los primeros 12 meses. En cuanto a la intervención coronaria percutánea, colocación de un stent convencional, se sabe combinar ácido acetilsalicílico con clopidogrel o ticagrelor 90 miligramos cada 12 horas durante 30 a 90 días, o bien se administra ácido acetilsalicílico 100 miligramos por día. Con respecto al stent farmacoactivo, está la combinación
de la aspirina con clopidogrel 75 miligramos por día o ticagrelor 90 cada 12 horas, o bien aspirina sola 100 miligramos por día. El stent farmacoactivo, si es de primera generación, se mantiene la antiagregación al menos durante 12 meses. Si es de segunda generación, al menos durante 6 meses. Estas indicaciones son dadas específicamente por los profesionales que corresponden al servicio de hemodinamia y cardiología. Con respecto a la instalación de un ACV o accidente isquémico transitorio, intervienen también junto al hematólogo los profesionales que pertenecen al servicio de neurología. Si el ACV es no cardioembólico o cardioembólico con contraindicación para la anticoagulación, se utilizará ácido acetil salicílico entre 100 a 300 miligramos día o ácido acetil salicílico de 50 a 75 miligramos día combinado con dipiridamol 200 miligramos cada 12 horas o clopidogrel 75 miligramos por día. Ante el caso de un paciente con una arteriopatía periférica, se indica aspirineta 100 miligramos por día o clopidogrel 75 miligramos por día. Puede ir asociado o no con cilostazol 100 miligramos cada 12 horas en pacientes sintomáticos. Y en cuanto a la estenosis carotidia, con o sin cirugía, aspirineta 100 miligramos día. Aquellos pacientes que tengan una fibrilación auricular con contraindicación para anticoagular, se indica aspirineta entre 75 a 325 miligramos día o bien aspirineta entre 75 a 100 miligramos más clopidogrel 75 miligramos día mientras presente la contraindicación para anticoagular. Y en cuanto al tromboembolismo venoso no provocado sin anticoagulación, se indica ácido acetil salicílico 100 miligramos por día durante 2 a 4 años. Vamos a analizar entonces ahora las drogas antitrombóticas. Entre ellas distinguimos la heparina no fraccionada, la que conocemos en nuestro medio, es la heparina sódica. Están también las heparinas de bajo peso molecular y los anticoagulantes orales. Entre ellos distinguimos a los antagonistas de la vitamina K, acenocumarol y warfarina, y los anticoagulantes orales de acción directa, los denominados DOACs. Las heparinas. El mecanismo de acción. La heparina comercial se prepara de la mucosa, del intestino porcino o del pulmón bovino y están formadas por glicosaminoglicanos. Las heparinas de bajo peso molecular proceden de las heparinas no fraccionadas y se obtienen por procedimientos químicos y enzimáticos. La heparina se une a la antitrombina 3, potenciando su acción, inactivando a la trombina y al factor 10 activado, y las heparinas de bajo peso molecular inactivan principalmente al factor 10 activado. En este gráfico está representado la hemostasia secundaria, es decir, lo que conocemos como cascada de coagulación. Hay que tener en cuenta que tanto la hemostasia primaria como la hemostasia secundaria se desarrollan en forma simultánea, pero a manera didáctica las podemos reconocer en forma separada y de esta manera podemos analizar a la hemostasia secundaria con la vía extrínseca de la coagulación que se evalúa a través del tiempo de protrombina o de quick y la vía intrínseca de la coagulación evaluada por el KPTT o APTT. Vemos aquí que las heparinas no fraccionada, es decir, la heparina sódica, actúa directamente sobre la antitrombina 3, que es un anticoagulante, es un inhibidor natural de la coagulación, y potencia, la heparina no fraccionada potencia la acción de la antitrombina 3 y ejerce su acción
sobre el factor 10 activado y sobre la trombina. En cambio, las heparinas de bajo peso molecular actúan directamente sobre el factor 10 activado. ¿Cómo hacemos el monitoreo, el control de las dosis terapéuticas de heparina no fraccionada? Las dosis terapéuticas de heparina no fraccionada se monitorean con el KPTT. Se considera que la heparinización está en rango terapéutico cuando el valor del KPTT es de 1,5 a 2 veces el valor testigo normal. Se administra en infusión continua endovenosa. La dosis terapéutica de la heparina no fraccionada consiste en realizar un bolo de 80 unidades kilo de peso endovenoso, seguido por infusión continua de 18 unidades kilo de peso hora. A las 6 horas de iniciada la infusión, se realiza un KPTT de control y cada vez que se cambia la dosis, se realiza un nuevo control de KPTT. Y luego cada 24 horas. Indicaciones de la heparinoterapia son el tromboembolismo de pulmón, TEP, trombosis venosa profunda, TVP, trombosis arterial, ACV embólico no hemorrágico. ¿Cuáles son las posibles complicaciones de la terapia con heparina sódica? Las hemorragias, en el 1% de los casos en infusión continua, pueden ser consecuencia de un inadecuado control por inactivación disminuida por insuficiencia hepática o renal, plaquetopenia asociada o existencia previa de una úlcera digestiva. Las otras posibles complicaciones son reacciones alérgicas, alopecia y osteoporosis en tratamientos prolongados, disminución de la antitrombina 3 por agotamiento por dosis excesivamente altas de heparina, y plaquetopenia por mecanismo inmune o por hiperagregación, lo que se denomina síndrome del coágulo blanco. Estas dos últimas situaciones se dan ante lo que se denomina una trombosis paradojal. ¿Por qué paradojal? Porque por un lado el paciente está anticoagulado con heparina, pero por el otro lado se desarrollan estas complicaciones que lo predisponen a trombosis. Las contraindicaciones de heparinoterapia son lesión sangrante del aparato digestivo, hipertensión arterial severa no controlada, aneurisma, insuficiencia hepática y renal, inyección intramuscular de heparina, hemorragias intracraneales, endocarditis bacteriana, amenaza de aborto y tuberculosis activa. Pasamos ahora al capítulo de heparinas de bajo peso molecular. Son obtenidas a partir de la heparina no fraccionada mediante la despolimerización de sus cadenas por métodos químicos o enzimáticos. Son estructuralmente diferentes y por lo tanto no son intercambiables entre ellas. Las heparinas de bajo peso molecular se unen a la antitrombina potenciando la inhibición del factor 10 activado. En general no requieren control de laboratorio, pero existen ciertas situaciones clínicas en las que sería conveniente hacerlo. Por ejemplo, pacientes añosos, pacientes pediátricos, embarazo, obesos o ante una falla renal o hepática. ¿Cómo se determina la actividad antifactor 10 activado? Se realiza a través de un método cromogénico, todos los laboratorios lo hacen actualmente, y el nivel plasmático máximo de la heparina de bajo peso molecular luego de la inyección subcutánea se alcanzaría entre las 3 y las 5 horas. Por lo tanto, la toma de la muestra debería hacerse a las 4 horas de la aplicación. ¿Cuáles son las indicaciones de heparina de bajo peso molecular? Profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa en pacientes quirúrgicos
con riesgo moderado o alto, en particular en aquellos sometidos a cirugía ortopédica o cirugía general, incluyendo cirugía oncológica. Profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa en pacientes médicos, clínicos, con una enfermedad aguda como insuficiencia cardíaca aguda, insuficiencia respiratoria, infecciones graves o enfermedades reumáticas y movilidad reducida, con un aumento del riesgo de tromboembolismo venoso. También se indican en el tratamiento de la trombosis venosa profunda y del tromboembolismo pulmonar, excluyendo la embolia de pulmón que probablemente requiera tratamiento trombolítico o cirugía. Se indican también en el síndrome coronario agudo, tratamiento de la angina inestable e infarto de miocardio, sin elevación del ST, en combinación con ácido acetil salicílico por vía oral, tratamiento del infarto agudo de miocardio con elevación del ST, incluyendo pacientes que van a ser tratados farmacológicamente o sometidos a una posterior intervención coronaria percutánea, colocación de un stent coronario. ¿Cuáles son las heparinas de bajo peso molecular que disponemos actualmente en el mercado? Es la enoxaparina, cuyo nombre comercial de la droga original es el Clexane. También se denomina, hay otra marca comercial que se denomina Omatex. ¿Cuáles son las dosis? Profilácticas, 40 miligramos cada 24 horas, o bien a dosis ajustadas a peso corporal y se administran por vía subcutánea. La dosis terapéutica de la enoxaparina es de 1 miligramo kilo de peso cada 12 horas y se administra por vía subcutánea. ¿Cuáles son las ventajas clínicas de las heparinas de bajo peso molecular sobre la heparina regular o la heparina no fraccionada? Primero, la dosis respuesta es más predecible a dosis fija. Segundo, tienen una vida media más larga y la posibilidad de sangrado es reducido para efectos antitrombóticos equivalentes, con respecto siempre comparando con la heparina no fraccionada. La eficacia y la seguridad está aumentada en el tratamiento de pacientes con trombosis venosa utilizando heparinas de bajo peso molecular. No requiere controles de anticoagulación de rutina y es más fácil la administración, que es por vía subcutánea. Pasamos al otro capítulo, a los anticoagulantes orales. Vamos primero a analizar la acción de los antagonistas de la vitamina K, o también llamados fármacos dicumarínicos. Entre ellos distinguimos a la warfarina y al acenocumarol. Este esquema representa la acción de estas drogas, de los antivitamina K. Inhiben el pasaje de la vitamina K de su forma oxidada a la forma reducida. La forma reducida es la requerida y la que interviene en la carboxilación de los factores de coagulación vitamina K dependientes para que puedan ejercer su acción. Tengamos en cuenta que los factores vitamina K dependientes son los factores 2, 7, 9 y 10. En ausencia de vitamina K, se sintetizan, pero son biológicamente inactivos. Son los denominados PIPK, y esto es lo que se produce cuando anticoagulamos al paciente con warfarina o con acenocumarol. ¿Cuáles son las indicaciones de warfarina o acenocumarol? Tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa profunda, pacientes con fibrilación auricular tienen indicación de anticoagulación oral en forma prolongada, pacientes con miocardiopatía dilatada, pacientes con válvulas protésicas. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Dificultad en el control de la anticoagulación,
que el paciente tenga una enfermedad psiquiátrica o que sea un paciente etilista, que haya una patología sangrante activa a nivel del tracto gastrointestinal o una biopsia hepática reciente, alteraciones previas de la hemostasia, hipertensión severa no controlada, aneurisma arterial, infartos hemorrágicos, cirugía del sistema nervioso central o de ojo, embarazo por el riesgo de producir una embriopatía por anticoagulantes orales antivitamina K, sobre todo en el primer trimestre del embarazo. Es allí cuando los anticoagulantes orales están contraindicados. Primer trimestre del embarazo. ¿Cómo monitoreamos o controlamos la acción de las drogas antivitamina K? Lo hacemos a través del tiempo de protrombina, que va a estar prolongado. La tasa de actividad de la protrombina o QUIC va a estar disminuida. En un paciente anticoagulado va a estar entre 30 a 40%, y a partir de una fórmula especial donde se tiene en cuenta el índice de sensibilidad internacional del reactivo que estemos utilizando, se hace un cociente entre el tiempo de protrombina del paciente y el tiempo de protrombina obtenido a partir de un pool de plasma de pacientes, y se obtiene el RIN, razón internacional normatizada. Es importante valorar el tiempo de tromboplastina que se utiliza para los estudios. Cuando se pasa de heparina a anticoagulantes antivitamina K, se debe superponer por lo menos 48 a 72 horas, porque el acenocumarol o la warfarina demoran 48 a 72 horas en iniciar la acción. La heparina produce una disminución de la antitrombina 3 y el enfermo quedaría con mayor riesgo trombótico en esas horas, y se puede producir lo que se denomina trombosis paradojal. Y tercero, cuando se inhibe la vitamina K, los primeros factores en disminuir son el factor 7 y la proteína C, que es un inhibidor fisiológico de la anticoagulación, aumentando el riesgo trombótico. Indicaciones. ¿A qué pacientes vamos a mantener con un nivel de anticoagulación de baja intensidad? Esto quiere decir un RIN con un valor entre 2 a 3. Pacientes con una TBP, trombosis venosa profunda, o bien pacientes que tengan que hacer profilaxis de embolia sistémica. Aquellos están incluidos los que tengan válvulas cardíacas tisulares, un YAM, fibrilación auricular, una FA, o valvulopatías. En cambio, vamos a tener que anticoagular y tener un rango de alta intensidad, es decir, un RIN con un valor entre 2,5 a 3,5 en pacientes que tengan prótesis valvulares cardíacas mecánicas, es decir, un recambio valvular aórtico o mitral mecánico, prevención de YAM recurrente, tratamiento de trombosis asociado a síndrome antifosfolípido. Hay situaciones farmacológicas o situaciones médicas que ejercen un efecto antagonista o inhibitorio sobre los fármacos antivitamina K. Dentro de las drogas tenemos en cuenta el uso de esteroides, barbitúricos, colestiramina, rifampicina, otros antibióticos como las sulfas, sucralfato, trazodone, clordiazepóxido, entre ellas las más nombradas. Entre las situaciones médicas que inhiben la acción de los fármacos antivitamina K es el exceso dietético de vitamina K. Sabemos que la vitamina K está fuertemente concentrada en las verduras de hoja verde, en las coles, en los espárragos. Que haya una resistencia natural del individuo a estos fármacos, que haya un hipotiroidismo o un síndrome nefrótico. En cambio, potencian o aumentan la acción de los fármacos antivitamina K
drogas como el acetoaminofén, la dipirona, antibióticos, cimetidina, indometacina, miconazol u otros antifúngicos, omeprazol, antiinflamatorios no esteroides, la amiodarona, potencia fuertemente la acción de la warfarina o del acenocumarol. Situaciones médicas. El anciano es más sensible a la acción de los antivitaminas K, hepatopatías, malabsorción, insuficiencia cardíaca congestiva, la presencia de fiebre, de hipertiroidismo o de desnutrición. Por eso a los pacientes, ante cada fármaco que agreguen, les decimos que consulten a su hematólogo para ver si no hay que adelantar o modificar la dosis del anticoagulante oral. Analizaremos ahora los anticoagulantes orales de acción directa, también llamado DOACs. Son pequeñas moléculas que inhiben al factor 10 activado, por eso se los denomina drogas anti-10 activado, o bien van a inhibir a la trombina, drogas anti-2 activado. Son de acción rápida, no requieren el monitoreo de rutina del efecto anticoagulante, tienen relativamente pocas interacciones medicamentosas, no hay restricciones dietarias como sí ocurre con los antivitaminas K, y las vidas medias cortas que simplificarían el manejo perioperatorio de la anticoagulación. En nuestro país disponemos de los siguientes DOACs, de la Apixaban, Dabigatran y Rivaroxaban. Allí figuran los nombres comerciales, Eliquis para la Apixaban, Pradaxa para el Dabigatran, Xarelto para el Rivaroxaban. Tanto la Apixaban como el Rivaroxaban son fármacos anti-10 activado. El único que actúa sobre el factor 2, o sea, activado sobre la trombina, es el Dabigatran. Allí figuran la vida media en horas con función renal normal, y hay que tener en cuenta que el Dabigatran es eliminado fuertemente por vía renal. La frecuencia de dosis, tanto la Apixaban como el Dabigatran se administran cada 12 horas y el paciente debe cumplir exactamente o lo más aproximadamente posible con el horario, mientras que el Rivaroxaban se administra una vez por día, es decir, cada 24 horas. Aquí están las indicaciones. Está aprobado la Apixaban para tromboprofilaxis en fibrilación auricular, tratamiento y profilaxis de tromboembolismo venoso, es decir, tanto para TEP como para TBP, profilaxis luego de una cirugía de rodilla o reemplazo de cadera. El Pradaxa o Dabigatran para tromboprofilaxis de fibrilación auricular y también para el tratamiento y profilaxis de tromboembolismo venoso. Y el Rivaroxaban también para profilaxis de eventos trombóticos en fibrilación auricular, tratamiento y profilaxis de eventos venosos, profilaxis luego de cirugía de rodilla y reemplazo de cadera. Este gráfico lo que hace es representar las tres drogas de acción directa, los 3 DOACs, y si llegaran a estar por encima del rango terapéutico, se van a modificar los tiempos de coagulación. Esto lo vemos en la tercera, del lado derecho, en la tercera línea, cómo se modifican los tiempos de coagulación, tiempo de trombina, el KPTT o APTT, tiempo de protrombina, de acuerdo a la droga de acción directa utilizada, Dabigatran, Rivaroxaban o Apixaban. Para la indicación, entonces, de un DOAC se deberá tener en cuenta, primero, la edad del paciente, segundo, la función renal,
Recuerden que el dabigatran, el 80% de la droga se excreta por vía renal, por lo tanto va a estar contraindicado en los pacientes con insuficiencia renal. Tener en cuenta también la función hepática. Tener en cuenta las patologías previas sangrantes, sobre todo si son recientes. La disponibilidad de un agente reversor. Actualmente en nuestro país disponemos del agente reversor del dabigatran, que es el irasizumab, que es un fragmento de un anticuerpo monoclonal. Estas drogas tienen un costo económico considerable con respecto a los conocidos anticoagulantes orales antivitamina K, y eso lo tenemos que hablar con el paciente, es decir, hablar tanto de los pros y los contras del uso, de la indicación de cada uno de estos fármacos. Y sexto, hay que identificar bien al paciente a quien se lo vamos a indicar. Eso es todo y muchas gracias.